17 de diciembre de 1944, 5:30 de la mañana. Honsfeld, Bélgica. El motor del tanque Tigre tosió, escupió y murió. El coronel SS Joachim Peiper golpeó la escotilla del tanque con tanta fuerza que el sonido metálico atravesó la oscuridad. Su conductor intentó reiniciar el motor Maybach de 700 caballos. Nada, el tanque de reserva también está seco, informó el conductor. Su voz temblaba. Peiper bajó de su tanque de comando. Sus botas crujieron sobre el suelo belga congelado. Y entonces vio algo que cambiaría todo. A su alrededor, la punta de lanza blindada más poderosa que Alemania había reunido para la ofensiva de las Ardenas estaba completamente inmóvil. 7 tanques, 149 semiorugas, casi 5.000 de los soldados más élite de las SS, todos paralizados por tanques de combustible vacíos. Pero a través de la niebla de la mañana, Peiper vio algo imposible: el puesto de suministros americano abandonado. Los estadounidenses habían huido tan rápido que todavía había café caliente en las tazas metálicas. Y allí, alineados como un regalo de los dioses de la guerra, había filas y filas de bidones de combustible, miles de ellos. Peiper se acercó lentamente, casi con reverencia. Su ayudante abrió un bidón y olió. Gasolina de alto octanaje, dijo. Sus hombres comenzaron el trabajo frenético de reabastecer sus vehículos. Peiper caminó entre el almacén contando. Las matemáticas eran asombrosas, 500.000 galones, suficiente para alimentar todo su grupo de combate hasta el río Mosa, suficiente para potencialmente cambiar el curso de la ofensiva. Los americanos habían abandonado más combustible en este único depósito que la mayoría de las divisiones alemanas habían recibido en los últimos 6 meses. Pero mientras Peiper estaba parado entre esta abundancia viendo a sus hombres verter combustible americano en tanques alemanes, una realización aplastante se instaló sobre él como la niebla de la mañana. Si los americanos podían permitirse abandonar tales cantidades, si podían dejar atrás lo que Alemania guardaría con divisiones enteras, entonces esta guerra ya había terminado. Pero espera, porque lo que Peiper no sabía en ese momento haría que este descubrimiento pasara de milagroso a devastador. Y la verdad que estaba a punto de descubrir destruiría cualquier esperanza que le quedara a Alemania. Porque este no es solo un relato sobre combustible, es la historia del momento exacto en que Alemania descubrió que no estaba luchando una guerra, estaba participando en su propia ejecución. 6 meses antes del descubrimiento de Peiper en Honsfeld, en junio de 1944, Albert Speer, el ministro de armamentos de Hitler, presentó al Führer un informe que debería haber terminado todas las operaciones ofensivas inmediatamente. La producción de combustible sintético de Alemania, el alma de la Wehrmacht, había sido sistemáticamente destruida por el bombardeo aliado. Las plantas de Leuna, que habían producido 175.000 toneladas de combustible en abril, lograron solo 5.000 toneladas en septiembre. Las plantas de hidrogenación en Pölitz, Blechhammer y Brux operaban a menos del 10% de capacidad. Los números contaban una historia de derrota inevitable. Pero Hitler ignoró el informe y ordenó la ofensiva más ambiciosa desde 1940. La operación Wacht am Rhein, la batalla de las Ardenas. Y aquí está el secreto sucio que nadie te cuenta sobre esta batalla. Alemania apostó toda la ofensiva a capturar suministros enemigos, no a producirlos, a robarlos. Esa no es una estrategia. Eso es desesperación terminal. Déjame darte los números reales. Los números que Peiper no conocía cuando comenzó la ofensiva. En 1944, Estados Unidos produjo 1.8 mil millones de barriles de petróleo crudo. Alemania, incluyendo toda la producción sintética y los campos rumanos capturados, logró 33 millones de barriles, menos del 2% de la producción americana. El Tercer Reich estaba intentando librar una guerra mecanizada con logística tirada por caballos. Y sí, leíste bien. Caballos. Alemania empleó más de 2.8 millones de caballos durante la Segunda Guerra Mundial para mover suministros y equipo. Mientras Estados Unidos estaba ahogando a sus ejércitos en abundancia de petróleo, Alemania estaba contando litros como si fueran oro. El mayor Friedrich Siemens del Comando Logístico de la Wehrmacht calculó que la ofensiva de las Ardenas requeriría 5 millones de galones de combustible para alcanzar Amberes. Hitler asignó 5 millones de galones. Perfecto, ¿verdad? Excepto que solo la mitad fue realmente entregada debido a problemas de transporte. Así que Alemania comenzó la ofensiva con déficit de combustible incorporado en el plan desde el principio. Las matemáticas del fracaso estaban escritas antes de que dispararan el primer tiro. Mientras tanto, los americanos habían construido un sistema de oleoductos a través de Francia llamado Pluto, Pipeline Under the Ocean,
y el Red Ball Express, un sistema masivo de convoyes de camiones que entregaba 12.500 toneladas de suministros diariamente al frente. Para diciembre de 1944, las fuerzas americanas en Europa consumían 1.2 millones de galones de combustible por día y recibían 1.4 millones de galones. Déjame repetir eso. Estaban acumulando reservas mientras peleaban. Joachim Peiper no era un tonto. A los 29 años, era uno de los comandantes de regimiento más jóvenes de las Waffen-SS, un veterano del Frente Oriental, donde había aprendido que en la guerra moderna el combustible era más precioso que la munición. En la reunión final del Piemont-Vicente Ost, 14 de diciembre, 2 días antes de la ofensiva, el general Sepp Dietrich fue franco. Tendrán suficiente combustible para llegar al Mosa si capturan suministros americanos. La asignación de combustible para el Kampfgruppe Peiper era 31.000 galones, suficiente para 50 millas de operaciones de combate. La distancia al Mosa era 65 millas. Piénsalo. Te dan combustible para 50 millas y te dicen que conduzcas 65 millas. ¿Cuál es el plan? Rezar. Así que Peiper emitió órdenes estrictas. Los tanques operarían en fila india para conservar combustible. Los motores se apagarían durante cualquier parada mayor a 5 minutos. Y la captura de depósitos de combustible americanos era prioridad 1, por encima incluso de objetivos tácticos. El contraste con las operaciones americanas no podría haber sido más marcado. Esa misma mañana, el capitán James Rose del 743 o Batallón de Tanques estadounidense, estacionado a solo 20 millas de la posición inicial de Peiper, registró en el diario de su unidad: recibimos reabastecimiento de combustible, 8.000 galones. Tercera entrega esta semana. Los tanques de almacenamiento ya están a capacidad. Piénsalo, los americanos estaban rechazando combustible porque no tenían dónde almacenarlo. Los alemanes estaban midiendo cada litro como si fuera sangre. 16 de diciembre de 1944, 5:30 de la mañana. El bombardeo de artillería alemán que abrió la operación Wacht am Rhein usó más munición en 2 horas que la Wehrmacht había asignado para operaciones enteras anteriores en la guerra. Pero incluso, esta impresionante demostración enmascaraba escaseces críticas. La columna de Peiper comenzó a moverse a las 7:00 am. Ya con retraso, las carreteras que en los mapas alemanes aparecían como autopistas eran estrechos caminos rurales, muchos sin pavimentar. En horas se desarrollaron embotellamientos de tráfico mientras vehículos diseñados para las estepas rusas luchaban a través del bosque de las Ardenas. En Lancerat, el primer objetivo de Peiper, encontraron resistencia inesperada de un solo pelotón americano de inteligencia y reconocimiento. 8 hombres que retuvieron la columna blindada alemana más poderosa durante casi 10 horas. Durante el retraso, los vehículos de Peiper estaban al ralentí, quemando combustible precioso. Cuando finalmente atravesaron y llegaron a Honsfeld al amanecer del 17 de diciembre, la columna de Peiper había cubierto 20 millas y consumido el 40% de su combustible. A este ritmo, se quedarían secos antes de llegar al punto medio hacia el Mosa. Y entonces Peiper encontró el depósito. El depósito de suministros americano en Honsfeld ni siquiera era una instalación primaria. Era un punto de suministro avanzado para la 99ª División de Infantería, lo que el ejército de EUUU clasificaba como un depósito clase 3B, una estación de combustible temporal. Sin embargo, lo que Peiper encontró allí excedía la asignación mensual de combustible para toda una división Panzer alemana. El Hauptsturmführer Hans Grüll más tarde testificó: encontramos pirámides de bidones, cada uno conteniendo 5 galones de gasolina. Estaban apilados de 3 metros de alto, extendiéndose quizás por 200 metros. Los americanos ni siquiera habían intentado destruirlos. El combustible capturado era gasolina de aviación de alto octanaje mezclada con combustible para motor, 80 octanos o más. Los vehículos alemanes, especialmente los temperamentales motores Maybach en los tanques Tigre, estaban diseñados para combustible de 74 octanos. La gasolina americana era en realidad demasiado buena. Causó problemas de motor en varios vehículos alemanes. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente devastadora. Mientras los hombres de Peiper reabastecían, hicieron más descubrimientos. El sargento Wilhelm Hoffmann encontró manifiestos de envío en la oficina del depósito. Podía leer inglés. Los papeles indicaban que este combustible había sido enviado desde Texas a Nueva York, a través del Atlántico a Liverpool, a través del canal a Normandía y transportado en camión 400 millas a Honsfeld. El viaje de más de 6.000 millas había tomado menos de 6 semanas. Le mostré los papeles al Obersturmbannführer Peiper, recordó Hoffmann en una entrevista de 1976. Los leyó 2 veces, luego los arrugó.
No dijo nada, pero su cara se puso pálida. Ambos entendimos lo que esto significaba. El soldado Ernst. Karg encontró una pila de periódicos Stars and Stripes fechados el 15 de diciembre, solo 2 días atrás. El titular celebraba la apertura de un nuevo oleoducto de combustible desde Cherburgo a Verdún, capaz de entregar 300.000 galones por día. Un solo oleoducto entregando más combustible diariamente que todo el Kampfgruppe. Peiper usaría en toda la ofensiva. Déjame detenerme aquí porque necesitas entender la magnitud de este shock. Para comprender el shock del descubrimiento de Peiper, debes entender la situación de combustible de Alemania para finales de 1944. Desde mayo, el bombardeo aliado había reducido la producción de combustible sintético en un 90%. La Luftwaffe estaba dejando aviones en tierra por falta de combustible de aviación. El entrenamiento de pilotos se había reducido de 250 horas de vuelo a 60 horas. La flota de superficie de la Marina alemana había efectivamente cesado operaciones. Los submarinos fueron equipados con snorkels para conservar diésel corriendo en baterías por más tiempo. En el frente doméstico, los civiles alemanes no habían visto tráfico de automóviles. Privados desde 1942, la gasolina era tan preciosa que la Gestapo investigaba. El robo de mercado negro de litros individuales. Los agricultores estaban volviendo a arados tirados por caballos. Mientras tanto, Estados Unidos producía el 67% del petróleo mundial. El St. Oessens, campo petrolero de East Texas, por sí solo producía más petróleo que toda la Europa, ocupada por Alemania. Las refinerías americanas operaban a tal capacidad que Standard Oil estaba experimentando con nuevos subproductos de petróleo simplemente porque tenían exceso de crudo. Con los 50.000 galones capturados en Honsfeld, las columnas de Peiper avanzaron. Llegaron a Bühlingen al mediodía del 17 de diciembre, capturando suministros adicionales, raciones, munición y, lo más importante, mapas que mostraban otros depósitos de combustible americanos en el área. Pero los mapas revelaron una verdad perturbadora. Los americanos tenían reservas de combustible en todas partes. Cada cruce importante tenía un depósito. Solo el primer ejército de EPU tenía 3.5 millones de galones en reserva. Peiper presionó hacia Ligneville, donde sus fuerzas cometerían la masacre de Malmedy, matando a 84 prisioneros americanos. Incluso este crimen de guerra estaba conectado a la desesperación por combustible. Peiper más tarde afirmó que no podía gastar gasolina para transportar prisioneros. Para la tarde del 17 de diciembre, la punta de lanza de Peiper llegó hasta Velocitio, de un depósito de combustible americano mayor conteniendo más de 2 millones de galones. Aquí había suficiente combustible para garantizar llegar al Mosa. Pero cuando los primeros vehículos alemanes se acercaron, los ingenieros americanos ya estaban trabajando. El capitán John Brewster del 291 Batallón de Combate de Ingenieros había recibido advertencia del acercamiento alemán. Sus órdenes eran simples: negar combustible al enemigo a cualquier costo. El depósito de Stavelot contenía 2.099.000 galones de gasolina en bidones apilados a través de 15 acres. A las 16:30 del 17 de diciembre, cuando la vanguardia de Peiper se acercaba, el capitán Brewster dio la orden. Los ingenieros vertieron senderos de gasolina entre las pilas. Se distribuyeron granadas de fósforo blanco. El sargento técnico Paul Hinkel lanzó la primera granada. La explosión fue inmediata y tremenda, recordó. Un muro de fuego se disparó tal vez 100 pies en minutos. Todo el depósito era un infierno. Los tanques líderes de Peiper llegaron para encontrar un pilar de humo negro elevándose 1000 pies en el cielo. El fuego ardería durante 3 días, consumiendo suficiente combustible para haber impulsado toda la división de Peiper a Amberes y de regreso. El Unterscharführer Weber describió la escena. El Obersturmbannführer se paró en la torreta de su tanque viendo las llamas. No dijo nada durante tal vez 5 minutos. Luego bajó y me dijo: «Pueden permitirse quemar 2 millones de galones para negárnoslos. ¿Qué estamos haciendo aquí?» Y aquí está el momento más devastador de toda la historia. A través de las Ardenas, los ingenieros americanos estaban destruyendo depósitos de combustible en lugar de arriesgar la captura. En Thirimont, 1.1 millones de galones ardieron. En Spa, 2.5 millones de galones fueron destruidos. En total, los americanos deliberadamente destruyeron más de 8 millones de galones durante la primera semana, por más de lo que Alemania había asignado para toda la operación. Déjame repetir eso para que realmente los americanos quemaron más combustible para negárselo a los alemanes que todo el combustible que Alemania tenía para toda la ofensiva. Imagina ser Peiper en ese momento. Imagina haber luchado por cada litro de
combustible durante meses. Imagina celebrar encontrar 50.000 galones como si hubieras ganado la lotería y luego descubrir que tu enemigo acaba de quemar 2 millones de galones porque no valía la pena defenderlos. La capacidad de destruir casualmente millones de galones estaba arraigada en un sistema de suministro más allá de la comprensión alemana. El Red Bull Express había entregado 412.000 toneladas de suministros usando 6.000 camiones operando las 24 horas. Cada camión consumía 40 galones diariamente. La operación misma quemaba más combustible que el grupo de ejércitos B alemán recibía mensualmente. Para diciembre de 1944, el servicio de transporte motor empleaba 230 compañías de camiones operando en rutas codificadas por colores. El sistema entregaba 20.000 toneladas de suministros diariamente, incluyendo 3.000 toneladas de combustible. El coronel James Snyder, oficial jefe de logística del primer ejército, registró el 18 de diciembre recibos de combustible ayer, 1.847.000 galones. Combustible emitido, 1.623.000 galones. Ganancia neta a reservas, 224.000 galones. Lee eso de nuevo. Los americanos ganaron 224.000 galones a sus reservas durante combate activo. El sistema de oleoductos era aún más impresionante. La operación Pluto había tendido tuberías a través del Canal de la Mancha, bombeando 1 millón de galones diariamente desde Gran Bretaña. Una red de oleoductos se extendía tierra adentro. La línea Cherburgo-París entregaba 800.000 galones diariamente. La línea Seine movía 650.000 galones. Para diciembre de 1944, las fuerzas aliadas en el noroeste de Europa consumían 7.5 millones de galones diariamente mientras recibían 8.2 millones de galones. Estaban construyendo reservas durante operaciones ofensivas, mientras Paper presionaba más profundo en Bélgica el 18 de diciembre. La imposibilidad de la posición alemana se hizo clara. En Cheneux capturaron otro depósito, 5.000 galones, consumidos en 3 horas de combate. Los tanques Tigre consumían 2.5 galones por milla en batalla. Los Panthers quemaban 1.5 galones por milla. En el difícil terreno de las Ardenas, el consumo aumentó en un 40%. El Hauptsturmführer Otto Dingler, oficial de mantenimiento del 1er Regimiento Panzer SS, registró: para el mediodía del 18 de diciembre, habíamos consumido 67.000 galones desde que comenzó la ofensiva. Habíamos capturado tal vez 55.000 galones. Estábamos operando con déficit. Los americanos, monitoreando el tráfico de radio alemán a través de intercepción ultra, conocían la situación de combustible de Paper. El general Corny Hodges ordenó a todas las unidades: el enemigo está críticamente corto de combustible. Destruyan todas las reservas de gasolina amenazadas por captura. Ese mismo día, los aviones de transporte C-47 americanos volaron 316 salidas entregando suministros a Bastogne sitiado, incluyendo 160.000 galones de combustible. Los americanos estaban volando más combustible a una guarnición rodeada que todo el Kampfgruppe Paper poseía. Para el 19 de diciembre, cuando las fuerzas de Paper enfrentaban a los defensores en Stoumont, la crisis de combustible se había vuelto crítica. Los tanques estaban siendo abandonados con tanques de combustible vacíos en lugar de por daño de batalla. Paper consolidó su combustible restante, tal vez 8.000 galones, suficiente para un enfrentamiento o retirada, pero no ambos. Mientras tanto, los planificadores aliados se preparaban para las operaciones de enero. El brigadier general Morris Gillan solicitó 24.5 millones de galones para el mes venidero. La solicitud fue aprobada sin discusión. El Moinote-Saint contraste se extendía más allá de la cantidad. Los vehículos americanos estaban estandarizados para eficiencia. Los tanques Sherman consumían 0.8 galones por milla versus los 2.5. Tigre, los camiones americanos obtenían 8 millas por galón completamente cargados. Las piezas eran intercambiables. El mantenimiento simplificado. Las fuerzas alemanas operaban una desconcertante variedad de vehículos capturados y fabricados con diferentes requisitos. Los tanques franceses necesitaban diferente aceite que los Panthers alemanes. Los camiones soviéticos requerían diferentes piezas que los Opel alemanes. Cada complicación multiplicaba las dificultades logísticas. El 20 de diciembre, Paper recibió un mensaje de radio: convoy de combustible destruido por aviones aliados. No es posible reabastecimiento. Continúe con recursos disponibles. Paper convocó a sus comandantes juntos. El Sturmbannführer Werner Poetschke fue franco: tenemos combustible para tal vez 20 kilómetros. El Mosa está a 30 kilómetros.
Según el testimonio del Hauptsturmführer Grülle, el Obersturmbannführer dijo: «Caballeros, hemos descubierto que estamos luchando contra un enemigo que quema más combustible para negarnos lo que nosotros recibimos para toda esta operación. Lo que capturamos en Honsfeld, que parecía milagroso, no era nada para ellos. No podemos ganar». Esta realización se estaba extendiendo. El general Hasso von Manteuffel, comandando el 5º Ejército Panzer, más tarde escribió: «Cuando supe que los americanos habían destruido 8 millones de galones en lugar de arriesgar que los capturáramos, supe que la ofensiva había fracasado antes de comenzar». El coronel Friedrich von der Heydte, capturado el 23 de diciembre, dijo a los interrogadores: «Sus soldados tiran chocolate. Mis hombres no han visto chocolate en 2 años. Ustedes queman millones de galones. Nosotros medimos por litro. ¿Cómo podemos luchar contra tal abundancia?». Para el 21 de diciembre, Peiper estaba rodeado en la Gleiss. Sus tanques inmóviles, las fuerzas americanas rodeándolo, 300 División de Infantería, 80 Aerotransportada Teresa Blindada, tenían una asignación de combustible combinada de 340.000 galones solo para el 21 de diciembre. Peiper tenía tal vez 1.000 galones. El soldado de primera, clase Richard McKinley, escribió a casa: «Tenemos alemanes rodeados que se quedaron sin gasolina. Nuestro capitán bromea que usamos más combustible calentando café que ellos. Tienen para tanques». La respuesta americana demostró guerra industrial en su punto máximo. El pivote del Tercer Ejército de Patton hacia el norte requirió 350.000 galones solo para el redespliegue, considerado imposible por estándares alemanes. Sin embargo, logrado en 3 días. El 23 de diciembre trajo clima despejado. Los aviones aliados volaron 2.000 salidas, cada una quemando combustible a tasas que habrían dejado en tierra a la Luftwaffe durante semanas. Los P-47 consumían 300 galones por hora. Los B-26 quemaban 200 galones por hora. Las operaciones aéreas de un día consumieron más que toda la asignación ofensiva de Alemania. En la noche del 23 al 24 de diciembre, Peiper abandonó sus vehículos y escapó a pie. De 119 tanques y cañones de asalto que comenzaron la ofensiva, 39 permanecían operacionales pero inmovilizados. Fueron destruidos con la munición restante. El Oberschütze Heinz Garner describió la escena: «Drenamos el último combustible de todos los vehículos, tal vez 200 galones en total». El Obersturmbannführer personalmente destruyó su tanque de comando. Millones de Reichsmarks de equipo destruidos por tanques de combustible vacíos. De 5.000 hombres que comenzaron con Kampfgruppe Peiper, aproximadamente 770 regresaron. Habían avanzado 60 millas. Capturado varios depósitos y descubierto la verdad sobre la logística aliada. Las noticias de los descubrimientos de Peiper se extendieron rápidamente a través del comando alemán. El 26 de diciembre, el mariscal de campo Walter Model recibió informes sobre suministros americanos capturados. Su jefe de Estado Mayor registró la reacción de Model. El mariscal de campo leyó las cantidades 2 veces. 50.000 galones en Honsfeld, 2 millones quemados en Stavelot, 8 millones destruidos en lugar de capturados. Dijo: «No estamos peleando la misma guerra». Hitler, informado el 28 de diciembre, se negó a aceptar la realidad. Speer escribió: «Hitler insistió en que los números eran propaganda». Cuando le mostraron fotografías de Stavelot ardiendo, afirmó que eran efectos de Hollywood, pero los rangos inferiores entendieron. El Gefreiter Wilhelm Hoffmann escribió a su esposa: «Los americanos destruyen más combustible diariamente que nosotros recibimos mensualmente. Conducen tanques como nosotros marchamos. Esta guerra está perdida». La crisis de combustible era sintomática de una verdad más grande. Para 1944, Estados Unidos producía el 50% de la manufactura mundial, un nuevo avión cada 5 minutos, un barco diariamente, un tanque cada 7 minutos. Las estadísticas de producción de petróleo eran abrumadoras. Estados Unidos, 1.8 mil millones de barriles. Unión Soviética, 110 millones de barriles. Alemania, incluyendo sintético, 33 millones de barriles. Por Japón, 2.6 millones de barriles. El eje combinado producía menos del 2% del petróleo americano. Cada ofensiva alemana mayor después de 1942 había sido restringida por combustible. Cada ofensiva americana estaba apoyada por abundancia que los planificadores alemanes no podían concebir. El teniente coronel Chester Hansen registró un incidente revelador el 27 de diciembre. Un oficial de logística reportó que el clima había reducido las entregas de combustible a solo 500.000 galones diariamente. Hubo preocupación hasta que alguien notó que esto excedía la asignación ofensiva total de Alemania. Prisioneros de guerra alemanes de las
Árdenas estaban más impactados por el desperdicio americano que por la potencia de fuego ver. A los Hayes descartar raciones medio comidas o usar gasolina para calefacción destrozó la moral, más que la artillería. El Oberstgefreiter Reichem dijo a los interrogadores: conocíamos sus números de producción abstractamente, pero ver a los soldados desperdiciar más de lo que poseíamos los hizo reales. Cada alemán que vio su abundancia casual sabía que la guerra era desesperada. Este conocimiento se extendió a través de cartas a pesar de la censura. El Feldwebel Ernst Müller escribió: los americanos lavan ropa en gasolina, alimentan perros con chocolate, disparan artillería por Navidad. No podemos luchar contra el infinito. El impacto psicológico socavó las narrativas de superioridad racial alemana. ¿Cómo podían los americanos decadentes poseer tal riqueza mientras la raza maestra raspaba por necesidades? Durante los juicios de Nuremberg, los líderes alemanes consistentemente citaron la logística, particularmente el combustible, como decisiva. El mariscal de campo Keitel testificó: tuvimos superioridad operacional de 1940 a 1941. Para 1944, no podíamos mover fuerzas por falta de combustible, mientras los americanos movían ejércitos como piezas de ajedrez. Peiper, juzgado por la masacre de Malmedy, ofreció testimonio revelador. Cada decisión después del 17 de diciembre fue influenciada por escasez de combustible. No podíamos maniobrar, perseguir o retirarnos efectivamente. Los americanos se movían libremente mientras nosotros contábamos litros. El general Heinz Guderian escribió: cuando Peiper capturó 50.000 galones, significando todo para él pero nada para los americanos, la guerra terminó. La historia resuena porque representa cuando la guerra industrial alcanzó su conclusión. Las guerras eran ganadas por estadísticas de producción, no por coraje de guerrero. La noción romántica de la guerra murió en las Ardenas entre tanques de combustible vacíos. El doctor Richard Overy calculó que para 1944 las relaciones de producción aliadas versus eje excedían 5-1 en categorías. Mayores en petróleo se acercaba a 50-1. Estas ventajas no podían ser superadas por entrenamiento o tácticas superiores. Estados Unidos produjo 310.400 aviones durante la guerra. Alemania 119.907. Los americanos construyeron 88.410 tanques. Alemania 46.1157, pero más revelador. Estados Unidos refinó 1.8 mil millones de barriles de petróleo solo en 1944, mientras Alemania raspó juntos 33 millones de barriles. 4 de diciembre de 1944, mientras los hombres de Peiper se deslizaban a través de las líneas americanas a pie, abandonando 39 tanques, 70 semiorugas y 177 otros vehículos. La magnitud se cristalizó. Habían capturado 50.000 galones, aparentemente milagroso, solo para aprender que era sin sentido para un enemigo que podía quemar millones. El Unterscharführer Föber reflexionó en 1975. Esa mañana en Honsfeld, encontrando combustible americano, celebramos como ganando la lotería. Para la tarde, aprendiendo sobre Stavelot ardiendo, entendimos que ya habíamos perdido. Los americanos tenían tanto que podían destruir lo que nosotros moriríamos por poseer. Los 50.000 galones eran menos de lo que una sola división blindada americana consumía en 2 días, menos de lo que el Red Bull Express quemaba en 3 horas. Un error de redondeo en el consumo diario aliado. El mayor general J. Lawton Collins más tarde escribió: los intentos desesperados alemanes de capturar combustible revelaron su error de cálculo. Asumieron que valorábamos el combustible como ellos, como irreemplazable. No podían comprender que teníamos tanto que podíamos quemar millones en lugar de arriesgar. Desventaja táctica. La operación Wacht am Rhein fracasó. A través de las matemáticas inmutables de la guerra industrial, la ofensiva consumió aproximadamente 2.8 millones de galones, 40% de suministros capturados. Durante el mismo periodo, los americanos consumieron 267 millones de galones, casi 100 veces más. La Wehrmacht perdió 100.000 hombres, 800 tanques y 1.000 aviones. Pero lo más devastador fue la pérdida de ilusiones. Cada alemán que presenció la abundancia americana entendió que Alemania no estaba peleando una guerra, sino participando en su propia ejecución. Joachim Peiper sobrevivió. Fue encarcelado hasta 1956 por crímenes de guerra. El 14 de julio de 1976 fue asesinado en su casa francesa por asaltantes desconocidos. Pero en 1967 le dijo al historiador Henry Maul: encontrar ese depósito fue lo peor. Si nos hubiéramos quedado sin combustible antes, podríamos haber retrocedido con dignidad.
En cambio, descubrimos que los americanos tenían océanos mientras nosotros teníamos gotas. Descubrimos la imposibilidad. La lección se extiende más allá de la Segunda Guerra Mundial. En la guerra industrial, la logística supersede las tácticas. La producción abruma el coraje. La abundancia derrota la dedicación. El soldado alemán de 1944 era posiblemente mejor entrenado y más experimentado. No importaba. Los americanos estaban respaldados por una máquina industrial que podía desperdiciar más de lo que Alemania podía producir esta. Verdad estaba codificada en cada bidón en Honsfeld, cada galón quemado en Stavelot, cada oleoducto a través de Francia. Las guerras entre potencias industriales serían ganadas por fábricas y refinerías, no por generales brillantes. El coronel Trevor Dupuy calculó que en diciembre de 1944, cada soldado americano era apoyado por 67 libras de suministros diariamente. Cada alemán recibía 3 libras. Los americanos se quejaban de desperdicio. Los alemanes habrían considerado el desperdicio americano como abundancia inimaginable. En 1984, 40 años después de la batalla, veteranos se reunieron en la Gleize. El museo muestra el tanque Tigre de Peiper, todavía posicionado donde se quedó sin combustible el 23 de diciembre de 1944. El ex unteroficier Karl Bortmann se paró junto al tanque con el ex sargento de Estado Mayor Roy Anderson de la 300 División de Neuss, Infantería. Siempre nos preguntamos por qué se detuvieron, dijo Anderson. Pensamos que era táctico. Ese intercambio capturó la verdad de diciembre de 1944. Un lado medía por el galón, el otro por millones. Uno luchaba por cada bidón, el otro quemaba océanos. El resultado estaba predeterminado. Los registros alemanes proporcionan evidencia condenatoria. Diario de guerra del Grupo de Ejércitos B. Diciembre de 1944, 16 de diciembre, la ofensiva comienza. Combustible 70% del mínimo. 17 de diciembre, Peiper captura 50.000 galones. Y 8 de diciembre, múltiples depósitos destruidos. 5+ millones de galones perdidos. Y 9 de diciembre, combustible crítico. Unidades inmovilizadas. 24 de diciembre, Peiper abandona vehículos. Agotamiento de combustible. Mientras tanto, informes del primer ejército 16 de diciembre. Reservas 3.7 millones de galones. 7 de diciembre, 2.2 millones destruidos. O 18 de diciembre, 1.8 millones recibidos. O 4 de diciembre, reservas 4.1 millones. Los americanos trataban millones con indiferencia que los alemanes reservaban para bidones individuales. Más allá de la cantidad, el combustible americano representaba superioridad tecnológica. Las refinerías americanas perfeccionaron el craqueo catalítico, produciendo octanajes más altos más eficientemente que la hidrogenación alemana. El combustible de aviación americano de 100 octanos dio a los aviones ventajas de rendimiento sobre aviones alemanes corriendo sintético de 87 octanos. Los americanos perfeccionaron aditivos que Alemania no podía replicar. Tetraetilo de plomo, dibromuro de etileno, detergentes. Los motores alemanes diseñados para menor calidad a menudo corrían mal con gasolina americana capturada. La escasez de combustible moldeó la experiencia de cada soldado. El Gefreiter Hans Müller registró el 20 de diciembre. Marchamos 30 kilómetros, sin combustible para camiones. Pasamos vehículos americanos abandonados con motores corriendo para calentar. Ellos dejan motores corriendo. Nosotros marchamos a través de la nieve. Los servicios médicos estaban lisiados. Las ambulancias no podían evacuar heridos. Los hospitales no podían correr generadores. Hombres murieron esperando transporte que nunca llegó. El Oberarzt Dr. Wilhelm Kirchner testificó: teníamos excelentes cirujanos, suministros capturados de los americanos, pero sin combustible para ambulancias. Hombres murieron que podrían haberse salvado con 10 kilómetros de transporte. Descubrimientos destrozaron la propaganda alemana sobre la debilidad americana. Los soldados se les había dicho que los americanos eran blandos, incapaces. Luego descubrieron que los americanos podían destruir más de lo que Alemania poseía. El diario de Goebbels, 28 de diciembre. Los informes indican serios problemas de moral. Los soldados escriben sobre superioridad americana, socavando nuestra narrativa, pero las historias se extendieron más rápido que la censura. El mito de la superioridad alemana no podía sobrevivir. El contacto con la logística americana, SOS, fracaso de las Ardenas, significó que Alemania no tenía opciones, excepto defensa desesperada. General Jodl testificó en Nuremberg: después de las Ardenas, sabíamos que estaba perdido.
Habíamos jugado nuestra última carta y descubierto que el enemigo tenía todos los ases. Reconociendo la desesperación alemana, los aliados se enfocaron en destruir la producción de combustible. Para febrero de 1945, la producción de combustible alemana cesó. La Luftwaffe fue dejada en tierra. El entrenamiento cancelado. La Wehrmacht se volvió estática, destruida paulatinamente por enemigos móviles. La primavera de 1945 trajo escenas surrealistas. Las unidades alemanas se rendían por inmovilidad, no por derrota. Divisiones Panzer enteras se sentaban indefensas mientras los aliados pasaban de largo. El general mayor Fritz Bayerlein describió: teníamos 42 tanques operacionales, tripulaciones experimentadas, munición. Teníamos 300 litros de combustible, no suficiente para el siguiente pueblo. Destruimos nuestros tanques y caminamos a cautiverio. Mientras tanto, el avance americano estaba restringido solo por embotellamientos de tráfico por abundancia de vehículos. Solo el tercer ejército tenía 15.000 vehículos. La crisis de combustible del Kampfgruppe Paper demuestra cómo la capacidad industrial determinó el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Paper se paró entre bidones capturados esa mañana de diciembre, vislumbró la verdad. Luchaban contra un enemigo cuyo desperdicio excedía su necesidad. Los números lo dicen todo. Asignación ofensiva. Alemana, 5 millones de galones. Combustible destruido por americanos. 8 millones de galones. Consumo diario americano. 7.5 millones de galones. Captura de Paper en Honsfeld. 50.000 galones. Porcentaje del suministro diario. Americano 0.6%. La batalla de las Ardenas mató a 19.000 americanos. Tal vez 100.000. Alemanes destruyó las últimas reservas de la Wehrmacht, pero su impacto duradero fue extender el conocimiento a través de los rangos alemanes. Estados Unidos poseía abundancia incomprensible. Descubrimiento de Paper no fue solo sobre combustible, sino sobre la naturaleza de la guerra industrial. La victoria pertenecía a quien produjera más petróleo. Acero, aluminio. Alemania nunca tuvo oportunidad. La ironía final. Las fuerzas americanas, catalogando equipo alemán abandonado en la Gleiss, encontraron 39 tanques, perfectos abandonados únicamente por falta de combustible. El informe de salvamento del mayor Robert Harrison notó combustible, requerido 8.000 galones. Clasificación mínimo. Fuente reserva local. Tiempo 4 horas, lo que era imposible para los alemanes. 8.000 galones para salvar sus mejores tanques. Estaba por debajo de la noticia americana, una solicitud menor usando reservas locales excediendo la fuerza pico del Kampfgruppe. Este fue el descubrimiento de Paper en Honsfeld, no solo que Estados Unidos tenía más combustible, sino que la abundancia americana operaba en una escala que hacía la escasez alemana irrelevante. La guerra terminó cuando la capacidad industrial americana se movilizó. Honsfeld reveló lo que había sido cierto desde 1942. Alemania luchaba lo imposible, midiendo derrota en galones, mientras Estados Unidos medía victoria en océanos. El tanque Tigre se sienta en el Museo de la Gleiss. El medidor de combustible vacío, un monumento a cuando la excelencia táctica conoció la realidad logística y perdió. Los visitantes preguntan por qué tanques tan poderosos fueron abandonados. La respuesta: sin combustible. Pero la verdadera respuesta es más profunda. Fueron abandonados porque Alemania descubrió que no estaba luchando una guerra, estaba participando en su propia ejecución, y ese descubrimiento comenzó en un depósito de combustible en Honsfeld, Bélgica. 17 de diciembre de 1944, el día en que Alemania supo que había perdido.